Entramos en contacto. Entramos en contacto. Un saludo cordial para todos. En esta oportunidad tenemos el contacto con Robert Daza. Él hace parte del Pacto Histórico y es uno de los nariñenses mejor ubicados en la lista para el Senado de la República de Colombia. Vamos a hablar con él sobre su vida, sobre sus aspiraciones y sobre sus compromisos en esta candidatura hacia el Senado de la República. En primer lugar, señor Robert Daza, un buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días, Felipe. Un abrazo grande para usted, para todas las personas que se conectan. Muy bien, estamos contentos, con entusiasmo, animados porque este año 2022 es el año de los cambios. Empiezan a verse la luz al final del túnel, ¿no? Para la solución que siempre hemos demandado como comunidades campesinas, como gente habitante de los barrios pobres que somos marginados de nuestros derechos. ¿Quién es Robert Daza? Coméntenos un poco sobre usted, Robert, para las personas que de pronto no tienen conocimiento aún de su nombre y de su postulación hacia el Senado. Bueno, yo soy un campesino nacido en el municipio del Rosario. En mi niñez estuve en la escuela primaria y parte del bachillerato en Cumbitara. Y bueno, estudié con grandes esfuerzos de mi mamá en la Universidad de Nariño la carrera de Ingeniería Agronómica. Luego de eso ya me fui a vivir al macizo colombiano, donde he hecho mi vida profesional, comunitaria y sobre todo como líder campesino. Allá me vinculé al Comité de Integración del Macizo Colombiano, donde seguí con este don del liderazgo campesino. Y desde principios de la década del 90 que estoy viviendo en el municipio de San Pablo, Nariño, pues no hemos parado de luchar por los derechos del campesinado, ¿no? Son ya casi 30 años allá en el macizo colombiano, pero antes también en otros lugares, ¿no? De el departamento de Nariño. Y bueno, o sea, ese liderazgo me ha llevado a ocupar cargos de representación tanto a nivel departamental, regional, nacional e incluso internacional, ¿no? Yo fui presidente del Coordinador Nacional Agrario entre el 2013 y el 2015. Estuve en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como vocero en la mesa de negociación nacional, en ese tiempo con el presidente Santos. Y también he sido vocero del Coordinador Nacional Agrario ante la Vía Campesina, ¿no? Que es la organización mundial más grande del campesinado y la que logró consolidar como toda esa carta de derechos de los campesinos y campesinas, la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas en las Naciones Unidas en noviembre del 2018, ¿no? Ese ha sido un resumen de mi vida. Nuestras luchas siempre han estado en la defensa del agua, en la defensa del territorio y siempre buscando que los derechos que se nos han negado a los campesinos sean reconocidos, ¿no? Se ha desarrollado una propuesta que se llaman los territorios campesinos agroalimentarios, a través de la cual nosotros proponemos que se construyan planes de vida con la participación directa y con todas las propuestas propias de la gente que habitamos en los territorios. Y ojalá como campesinado nosotros podamos llegar algún día a gobernar esos territorios tal cual lo tienen derecho los pueblos indígenas. Muy bien. Señor Robert, en este ámbito de ideas, lo que usted nos ha expuesto es lo que seguramente el Pacto Histórico ha tenido en cuenta para ubicarlo en una buena posición en la lista. Coméntenos cómo está usted en la lista, cómo también se lo ubica en la próxima elección hacia el Senado de la República. Inicialmente, hablemos de esos aspectos. Bueno, Felipe, el pacto histórico es una fuerza bastante grande, ¿no? Que viene creciendo cada día como la fuerza del cambio en Colombia. El pacto histórico
tiene como objetivo colocar a Petro en la presidencia de la República, hacer un gran programa de gobierno y una gran agenda legislativa que recoja todas las problemáticas del país y desde allí se hagan las leyes, ¿no? Para transformar estructuralmente este país, ¿no? Que solucione los problemas que tenemos como ciudadanos en Colombia. Y aspiramos, o sea, que para eso se pueda tener mayorías en Senado y Cámara. Sí, yo en el Senado estoy en el puesto 13. Hay una meta, ¿no? Que se la ha venido posicionando de sacar 5 millones de votos en esta lista, lo cual daría derecho a sacar 30 senadores, 15 hombres y 15 mujeres, porque la lista es paritaria, no hombres y mujeres. Y, y también, o sea, esta elección en el puesto 13 donde yo estoy obedece al relevo social y político que se ha hecho porque yo voy en reemplazo del senador Alberto Castilla, ¿no? Que él es un senador campesino que ya lleva su segundo periodo y que se ha caracterizado por tratar de sacar adelante la reforma constitucional para que reconozca el derecho del campesinado. No se pudo hacer porque siempre se contó con una bancada parlamentaria enemiga, en contra, ¿no? Enemiga del campesinado. ¿Por Tres qué no veces han quieren hundido. reconocer los derechos a los campesinos, Robert? ¿Cuál es Eh, digamos, el meollo del asunto que no lo permite hacer? Tres veces han hundido este proyecto de acto legislativo porque es reforma al artículo 64 de la Constitución. La bancada parlamentaria de los partidos tradicionales no quieren reconocer los derechos del campesinado porque al reconocer los derechos del campesinado, todas las comunidades campesinas de Colombia adquieren derecho a decidir sobre su territorio. Y como usted sabe, en los territorios campesinos está la riqueza, está el agua, están los minerales, están los hidrocarburos, están los ríos para construir represas. Y entonces, si acaso se aprueba el campesinado como sujeto de derechos colectivos, tendrían que todas las empresas que lleguen al territorio hacer ese proceso de consulta popular y como campesinos nosotros tendríamos autoridad sobre esos territorios. Como Además popularmente se también, podría decir, Robert, pedirles permiso a las comunidades para hacer cualquier tipo de intervención. sí señor, exactamente, eso es. Y en esos territorios campesinos, serían destinados prioritariamente para la producción de alimentos. Es decir, se tendría la obligación por parte del gobierno nacional de reconocer la economía campesina. Entonces ya tendrían que entrar a regular las importaciones de alimentos que hoy están liberalizadas, ¿no? O sea, hoy están importando cualquier cantidad y cualquier clase de alimentos, poniéndole competencias bastante nocivas, ¿no? Bastante graves para los productos campesinos, ¿no? Por eso el campesino hoy está trabajando a pérdida. Entonces, al reconocer los derechos del campesinado, el gobierno tendría que crear programas de fomento, apoyo para la producción, comercialización, asistencia técnica de la agricultura campesina, seguros también para la agricultura campesina. Entonces, eso serían uno de los derechos que el campesinado tendrían al aprobarse esta ley de reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos. Y Robert, el tema de las grandes extensiones de tierra que no son productivas también se verían pues implicadas en este aspecto. Bueno, mire Felipe, el tema de la reforma agraria es un tema aparte del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Nosotros lo que primero queremos asegurar es que la tierra que nos heredaron nuestros abuelos y la tierra que hemos adquirido por compra los campesinos que estamos actualmente no sea sujeto de despojo ni sea sujeto de intervención por megaproyectos, ¿no? Que llegan a desplazar a la gente. Que podamos nosotros tener también herramientas jurídicas legales para poder recuperar la tierra que nos quitaron los paramilitares, que nos quitó la guerrilla y que nos han quitado mafiosos y politiqueros con el poder pues que han tenido desplazando a la gente. El tema de la reforma agraria, pues ya de los terrenos improductivos, seguramente será uno de los objetivos que afianzará el pacto histórico
y en esas tierras de baldíos, por ejemplo, que hoy están siendo ocupados ilegalmente, en esas tierras improductivas que hoy se las tiene como lotes de engorde o únicamente para la ganadería extensiva, pues ya en la prohibición sería donde se ubiquen nuevas territorialidades campesinas. Pero el objetivo fundamental de ahora es garantizar la permanencia en los territorios donde estamos viviendo, para que no nos vuelvan a desplazar ni nos vuelvan a despojar de nuestras tierras. Perdón, no estoy escuchando, Felipe. Ya, gracias. Sí, Son señor. dos situaciones diferentes, ¿cierto, Robert? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Son dos situaciones diferentes, pero que están muy relacionadas, Están ¿no? relacionadas, claro que Porque sí. acuérdese usted que en el tema de la reforma agraria también entra la legalización de los predios del campesinado. En esa legalización de los predios del campesinado es entregarle escritura a la gente que hoy tiene sencillamente un documento. Ese es un trabajo que tendríamos que hacer, la titulación. Y el otro tema muy importante para los lados de la cordillera, sí, los municipios de Los Andes, Cumbitara, La Llanada, Policarpa, es que esos municipios están en ley segunda, es decir, en esos municipios difícilmente se puede tener una escritura como título de propiedad de un terreno porque son zonas de reserva forestal. Entonces, con esta propuesta de el campesinado como sujeto de derechos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, todos estos campesinos que vivimos, por ejemplo, en Cumbitara, en Sotomayor, entraríamos a demandar el derecho a que se expida unos títulos de propiedad sobre las fincas y los terrenos que se tiene en esos municipios de ley segunda. De acuerdo, Robert. Importante todos esos compromisos, ¿no? Especialmente con las comunidades campesinas de nuestro Sí, país. señor. Robert, usted hace parte del Polo Democrático, ¿cierto? Sí, señor. Yo estoy en el pacto histórico como una cuota, digamos, o sea, la parte que le corresponde al Polo Democrático Alternativo. Precisamente yo voy en un relevo social y político del senador Alberto Castilla, que hoy no se presenta, entonces se hizo un proceso de selección entre unas 160 organizaciones campesinas a nivel nacional y yo salí elegido en ese proceso de selección, por eso estoy en ese puesto 13 de la lista cerrada al Senado por el Pacto Histórico. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad técnica en este momento con la conectividad. Bueno, muy bien, volvemos, Robert, ya Sí, lo señor. estábamos escuchando. Estaba haciendo del polo, ¿cierto? Y una de las Sí, figuras señor. representativas del polo que estábamos hablando es pues el senador Robledo. ¿Usted cómo observa la posición del senador actualmente? Pues mire, el senador Robledo, porque no compartió algunos aspectos de de las expresiones mayoritarias del Polo Democrático Alternativo, él decide salirse, sobre todo en temas de la paz, ¿no? Él desconocía, bueno, no por completo, pero sí muchos de los aspectos que se inscribieron en el Acuerdo de La Habana. Igualmente también él estaba en desacuerdo con que el Polo Democrático Alternativo apoye todas esas expresiones de protesta como el estallido social. Y entonces, bueno, y lo otro también es que la mayoría de la gente del Polo, como senadores, bueno, y miembros del Polo, ya habían decidido apoyar la candidatura presidencial del doctor Gustavo Petro. Y entonces, o sea, ese aspecto se convierte como en unos elementos pues de división y pues el doctor Jorge Robledo decide salirse del polo para ingresar pues a la coalición de la esperanza como precandidato presidencial. Muy bien, Robert, estábamos hablando precisamente de cómo votar y sobre todo con la posición de renovar el Senado y aportarle pues a un cambio en el país. Se sabe que en estas próximas elecciones será una medición muy importante en la fuerza política del mismo Gustavo Petro. Cuando ustedes se lanzan al Senado, cuando han visitado ya algunas comunidades, Robert Daza,
y todos los que aspiran llegar por parte del pacto histórico al Senado de la República, ¿cómo observan la recepción? ¿Cómo está esa evaluación preliminar de cara ya a estas elecciones que se avecinan? Mire, Felipe, nosotros ya en las visitas que tenemos ya de manera activa a región, y venimos trabajando ya hace unos 2 meses, el- nosotros miramos que la fuerza del cambio, la fuerza del pacto histórico es la presidencia de Gustavo Petro, porque con él se viene desde las elecciones anteriores haciendo un trabajo y la gente conoce mucho más a Gustavo Petro que al pacto histórico. Pero el doctor Gustavo Petro ha entendido también que él, para llegar a la presidencia de la República, debe llegar con una bancada parlamentaria que le garantice apoyo y respaldo a todo ese programa de gobierno. Y precisamente en eso está comprometido Gustavo Petro a lograr que la gente conecte la votación que él tiene con la votación a las listas del Senado y a la Cámara. Por eso es la propuesta de 5 millones de votos a la lista al Senado para sacar unas 30 curules. Y bueno, esa bancada parlamentaria mayoritaria se la complementará con muchos senadores y senadoras del Partido Liberal, bueno, del Partido Verde, de otras fuerzas que hoy están con Gustavo Petro. Esa es la forma de hacer una mayoría en el Senado y garantizar que los proyectos de ley que se necesiten hacer para los cambios tenga una fuerza y no tenga que pues haber tropiezos y dificultades para sacar adelante un programa de gobierno de cambio del doctor Gustavo Petro. Entonces, el pacto histórico en este momento se lo está explicando a la gente como un proyecto de nuevo país. Gustavo Petro en la presidencia, mayorías en Senado y Cámara y un programa de gobierno de transformaciones. Esa es la manera como estamos nosotros haciendo la pedagogía y explicando, y hay una respuesta bastante grande, ¿no? Porque la gente ya entiende que no puede elegir a Petro presidente y irle a poner a él unas personas que le vayan a hacer la guerra o la vida imposible en el Parlamento. Entonces, la gente sabe que Petro tiene que ganar unas mayorías parlamentarias, por eso la gente se está trasladando a votar de los partidos tradicionales a las listas de Senado y Cámara del Pacto Histórico para darle fuerza a la presidencia de Gustavo Petro. Ingeniero, y a propósito de este tema, ¿usted cómo pues evidencia ese comportamiento a veces ciudadano de que algunas personas manifiestan su intención de voto por Petro, pero a nivel regional, pues están eligiendo a los mismos con las mismas, dijo Jairo Otero el pasado sábado en el Tambo? Es decir, están votando por candidatos y por partidos tradicionales. ¿Cómo observa usted ese fenómeno en algunas personas? ¿Será falta de Pues información? ¿Qué sucede? sí, seguramente es falta de información y a veces también la necesidad del puesto, la necesidad, bueno, de tener algún recurso económico los lleva a la gente públicamente a expresar su intención de voto por candidatos y candidatas de otros partidos o de los partidos tradicionales. Pero yo creo que ya hay una conciencia en la gente, tiene que haber una coherencia, ¿no? Porque no se puede votar Petro presidente y votar parlamentarios contrarios, ¿sí? Entonces, el día de las urnas seguramente la gente va a dar esa sorpresa, ¿sí? La gente tiene que entender que si Petro no tiene unas mayorías parlamentarias en el Senado y Cámara, va a quedar muy difícil hacer los cambios que él se ha comprometido. Por eso es un llamado a toda la población nariñense y la población colombiana, no debemos ser coherentes. Un cambio se lo puede hacer en Colombia teniendo Petro presidente y teniendo mayorías en Senado y Cámara del pacto histórico. Hay una fuerte también publicidad visual. Por ejemplo, visitábamos al municipio de Nariño y se mira ahí en diferentes casas el azul con el nombre respectivo de una candidata tradicional y que está en la línea del duquismo y, por obvias razones, del uribismo. Em, esa situación del manejo publicitario, ¿ustedes cómo lo miran y cómo lo están haciendo en su candidatura, ingeniero Robert?
Bueno, hay acciones desesperadas de los partidos tradicionales, ¿no? Ellos están llevando al gobernador a hacer una gira como si estuviera en campaña, posicionando los candidatos de los partidos tradicionales, tanto a Senado como a Cámara, lo cual pues nos parece que hay una intervención en política por parte del mandatario John Rojas. Eso lo tenemos nosotros en investigación ya con abogados, porque usted sabe que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña. Igualmente también sabemos que que alcaldías, ¿no? Están obligando a la gente a votar, ¿no? A los trabajadores de los hospitales, a los trabajadores de la planta de personal. Se empiezan a hacer contrataciones, ¿no? De plantas de personal que son innecesarias y que desangran el presupuesto de los municipios y el departamento. Todo eso nosotros estamos identificando para poder hacer las denuncias respectivas. Igualmente, toda esta invasión visual también, eso tiene una reglamentación. Estamos ya dirigiendo derechos de petición a las alcaldías o a los alcaldes, ¿no? Para que se sujeten a a la norma, ¿no? Que tiene que ser, porque la invasión, la contaminación visual, pues, o sea, está reglamentada en la ley. Y pues nosotros a la gente le estamos diciendo que hagamos un trabajo persona a persona, casa a casa, voz a voz. Hay mucha gente que tiene miedo porque está empleada en la alcaldía o porque está empleada en el hospital o porque tiene algún contrato en la gobernación. Pero entonces estas personas no ponen publicidad nuestra, pero ya en su mente y en su corazón saben que viene el cambio en este 2023 y que el 13 de marzo, allá en el cubículo está solo, nadie, sola, nadie la va a ver a esta persona y que allá puede marcar, debe marcar por las listas del pacto histórico tanto a Senado como a Cámara. Esa es la forma de vencer a estos pícaros y a estas pícaras que siempre pues se han aprovechado de los recursos y del presupuesto de los recursos públicos, ¿no? Y del presupuesto del departamento, de los municipios, para hacer su política corrupta. Entonces es un llamado a la gente para que multipliquemos esta propaganda del pacto histórico. Nosotros no tenemos la cantidad de millones para sacar las vallas, para sacar los pendones, bueno, y toda la publicidad que ellos tienen, pero sí nosotros tenemos un gran equipo de voluntariado, sobre todo la juventud se ha vinculado. Hay un grandísimo número de jóvenes y señoritas que están en este momento haciendo ya campaña en las veredas, en los barrios, explicándole a la gente que el cambio viene con el pacto histórico y que es necesario que el 13 de marzo todos y todas vamos a las urnas a votar Senado y Cámara por el pacto histórico. Robert, en el trabajo con lo que usted manifiesta de algunas posiciones, sobre todo de quienes están actualmente en el Senado, por ejemplo, Liliana Benavides, Felipe Muñoz, Teresa Enríquez, em, también Gilberto Betancourt, no sé si se me escape alguno más, Miriam Paredes. Están en la línea, uno observa, están en la línea del gobierno, en la línea de Duque. Han apoyado, por ejemplo, el tema del fracking en las pruebas piloto. Han estado apoyando, por ejemplo, el tema de la ampliación en su momento del periodo presidencial, del mismo periodo del Congreso, del procurador, del contralor. Querían ampliar ese proceso también. Estuvieron aprobando e impulsando lo que ahora es la ley de garantías o suspendiendo la ley de garantías en estas elecciones que se avecinan, en este tiempo electoral. Y pues lo que usted manifiesta, el cuidado que se debe tener por parte de la ciudadanía y ustedes como candidatos en este sentido, que no hacen parte de las maquinarias para que la contratación y la presión a la ciudadanía no se produzca. También pues observamos hace poco la posición de algunos de ellos también a favor de lo que es la ley anticorrupción, que tenía el mico de la mordaza allí, que nos coartaba mucho a los comunicadores, a los mismos ciudadanos, a los veedores de
anunciarles las verdades en el rostro a los funcionarios, ¿no? Que a veces no les gusta mucho, funcionarios y exfuncionarios, de decirles las verdades de lo que están haciendo, ¿no? De lo que están cometiendo con, sobre todo, el manejo de los recursos públicos. Ese tipo de situaciones son las que habría que enfatizarlas en la realidad y que esperamos que pues, no se queden en letra muerta, ¿no? Que ojalá la ciudadanía colabore con información pertinente con ustedes, por ejemplo, o con las autoridades pertinentes y mirar si realmente eso puede llegar a algún tipo de implicación, ¿no? ¿Cómo ustedes han recibido, han sentido ustedes ese cambio en la ley de garantías, especialmente, Robert, en el trabajo que han hecho? Felipe, pues ese cambio en la ley de garantías ha sido muy evidente y se ha venido como una avalancha de contrataciones en los municipios, ¿no? Si usted accede a la página de cualquier municipio, usted encuentra 20, 30, 40 anuncios de convenios y de proyectos que los alcaldes en estos 2 meses, sí, o sea, desde este mes de enero, se han puesto ¿qué es? A firmar. Igualmente la gobernación, ¿no? El gobernador está saliendo a anunciar eh, cientos de contratos y de obras, pues, que seguramente se van a hacer. Eso es una clara expresión y de que pues o sea, la ley de garantías la pusieron para eso y la pusieron al servicio de hacer la política tradicional, ¿no? Pero mire, Felipe, no es únicamente lo que ellos han hecho, sino que también, o sea, lo que se han abstenido de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el estallido social donde la gente, la juventud, la gente campesina, la gente de la cordillera, salimos por ahí un mes a templarnos ahí en la carretera, a hacer paro para que el gobierno nos escuche. Estos parlamentarios de derecha aquí en Nariño salieron a pedir fuerza pública para que nos saquen de las carreteras. Ellos no se conectaron con los problemas que estábamos exigiendo al gobierno nacional se solucionen. Para ellos la solución fue manden SMAT, manden policía, manden ejército y quiten a esa gente de las carreteras porque ellos están allí haciendo vandalismo. Entonces, ese tipo de expresiones fascistas, como dicen algunos, expresiones antidemocráticas, excluyentes, que no escuchan a la gente, son las que estos parlamentarios, ¿no? Tanto representantes a la Cámara, mujeres representantes a la Cámara, senadores y senadoras, se conectan directamente con todo ese perfil y esa forma de hacer gobierno del uribismo, ¿no? Que es la represión, sí, que es la persecución, ¿no? Que es toda la fuerza sobre la gente, ¿no? La masacre que hubo en el estallido social fue grande, ¿no? Las desapariciones fue bastante grande, eso están en la impunidad. Y estos parlamentarios en ningún momento han dicho, vamos a apoyar a esta juventud, porque esta juventud salió a protestar con razones, ¿no? Esta juventud salió a protestar porque ya no aguanta más, la gente salió a protestar que ya no aguanta más, ¿no? Igualmente también ellos en el anuncio del gobierno nacional de la entrada de las mineras acá al departamento de Nariño, por ejemplo en Cumbal y en el norte de Nariño, lo que ellos han salido a hacer es desorientación de la gente. Escuchamos nosotros a una Teresa Enríquez en el municipio de Colongeno y en otros municipios diciendo que es mentira que las multinacionales tienen proyectos y que es mentira que ellas van a entrar, sabiendo que nosotros tenemos evidencias de que ya hay un proceso de entrada de esas transnacionales mineras que entrarían a envenenar el agua, entrarían a hacer el caos en nuestro norte de Nariño. Y por eso nosotros hicimos una consulta popular minera el año pasado y estos parlamentarios se opusieron, sabotearon esa consulta popular. A pesar del saboteo, pues sacamos más de 40,000 votos, ¿no? Ya llevamos como unos 46,000 votos en 8 municipios que hemos hecho esa consulta y esos son instrumentos que yo por lo menos, o sea, como senador, estoy recogiendo para convertirlo en ley, para que eso sea una cosa que se trabaje desde la normatividad colombiana. Gracias, Felipe. Bien, ingeniero, pues para llegar a la parte final de este Hasta programa, luego, de don esta Robert, que esté muy entrevista, bien. quisiera aprovechar en este diálogo
dos situaciones finales. ¿Cómo usted cree, ingeniero Robert, que el poder, quien está en el poder, sea Senado, Cámara, el mismo se hereda como si fuera una herencia? Pues nosotros creemos que en democracia la llegada a los escenarios de gobierno y de representación tienen que ser por meritocracia. Es decir, las personas que han estado junto a la gente trabajando por sus problemas como líderes, como lideresas, son las personas que en primera línea tienen derecho a llegar a esos escenarios. Cuando el poder se hereda, por ejemplo, de padres a hijos, como sucede con varios parlamentarios, entre ellos parlamentarios de acá de Nariño, pues eso deja un sinsabor y deja un malestar en la gente, en la comunidad, porque lo que se están consolidando son clanes, que se llaman, o los poderes familiares, ¿sí? Que esos poderes familiares pues son excluyentes, ¿no? De la capacidad y seguramente pues del derecho que tienen líderes y lideresas buenísimas que tenemos nosotros en nuestras comunidades, que los vemos a diario resolviendo necesidades de la gente. Entonces, esa forma de democracia, de heredarse los poderes de padres a hijos, tiene que cambiar, ¿no? O sea, eso es uno de los propósitos también de renovar la política y de renovar también los liderazgos, ¿no? Que tiene que ser llevado seguramente a escenarios de debate en el Senado o bueno, en otros espacios y que se logren determinar alguna normatividad para que sea el derecho ganado, sea con trabajo y no con sangre. Si llega a salir al Senado, ¿estaría dispuesto a apoyar las iniciativas que vayan en contra de el mismo Senado? Me explico, es decir, los requisitos, por ejemplo, del pliego de peticiones que se hizo la anterior consulta, que se pedía rebajar el tiempo, eh, el salario a los congresistas, que se pedía también que no haya la continuidad para que no se formen ese tipo de cacicazgos en el Congreso. ¿Estaría Robert, el ingeniero Robert Daza dispuesto a enfrentar todas esas lides en contra de la misma comodidad de los senadores? Mire, Felipe, y personas que están conectadas. Eh, yo estoy dispuesto a participar y a fomentar debates sobre la calidad del servidor público, tanto de nombramiento como Elección. de elección popular. Una de las cosas que yo he venido diciendo, incluso al interior de las personas que me eligieron, yo no aspiro a estar en más de dos periodos. Incluso acogiendo una práctica que tienen los indígenas del Cauca a estar en un solo periodo, ¿sí? A estar en un solo periodo. Porque si nosotros somos expresiones comunitarias organizadas, tenemos que llevar la trazabilidad y todo el proyecto colectivo. Sí, o sea, no se necesita llegar a aprender en un año y el otro año, bueno, que ya sea de aprender. No, o sea, uno tiene que llegar ya sabiendo a qué es lo que va. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que yo sí creo que se debe hacer es que, por ejemplo, cargos de elección pública como alcaldes no debe ser más de una vez. Con una vez es suficiente. Si pudo en 4 años, pudo, y si no, pues dele la oportunidad a otro. Y si fue un excelente gobernador, un excelente alcalde, pues entonces a otra persona, pues dele ese asesoramiento y dele esa orientación. Pero tiene que haber relevo político y tiene que haber relevo social en esos cargos públicos. Ahora, en cuanto a tiene que ver con los salarios y las prerrogativas que les dan, ¿no? A los funcionarios públicos, yo creo que eso también tiene que ser fruto de un debate nacional y tiene que ser unos salarios acorde a todas las tablas salariales que se manejan en el país. ¿Sí? No puede ser, por ejemplo, que parlamentarios con una o dos veces que estén en el Senado se jubilen con 15, 20 millones de pesos mensuales, sabiendo que habemos campesinos que no hemos podido cotizar y que no tenemos derecho a una pensión de vejez.
Sí, entonces esas tablas salariales de privilegio tienen que acabarse. El salario tiene que ser un derecho y tiene que ser un derecho equilibrado. Y también seguramente, o sea, eso tiene que verse con entidades de mixtas, ¿no? O sea, de estatales y privadas. Por ejemplo, la Federación de Cafeteros, la Fedegan, esta Agrosavia o en otras asociaciones de asociaciones de gremios agropecuarios. La federación, sabemos que el gerente de la federación se está ganando más de 120 millones de pesos a costillas del trabajo de los cafeteros. Sabemos que los salarios de Fedegan pasan de 40 millones de pesos mensuales. Entonces, o sea, eso tiene que cambiar, o sea, porque aquí el salario tiene que ser acorde al trabajo que se haga. ¿Sí? Entonces, Felipe, cuenten conmigo para hacer ese debate y para apoyar iniciativas que reconozcan el trabajo de manera justa para todo mundo, que no hayan unos tablas salariales únicamente para unos privilegiados y que esos son salarios que se los paga con recursos públicos. Sí, señor. Pues finalmente, en este diálogo, ingeniero Robert, yo le voy a dar unos nombres y usted me sintetiza con una frase o una palabra su pensamiento, ¿de acuerdo? Sí, señor. Iván Duque, ingeniero Robert. Incapacidad, Gustavo Petro. esperanza y cambio, Álvaro Uribe. genocidio, John Rojas. politiquería, Germán Chamorro. ineptitud, Jennifer Arias. trampa, El candidato Zuluaga a la presidencia. quemado nuevamente. Alejandro Gaviria. Eh, indeterminación. Muy bien, ingeniero Robert, le agradezco mucho su atención, le deseo éxitos. Recuérdenos cómo votar por la opción que presenta Robert Daza al Senado de la República. Bueno, este 13 de marzo, en las elecciones parlamentarias, hay que pedir el tarjetón a la consulta popular y votar por Petro o por Francia Márquez, el que más le llame la atención. Consulta popular presidencial. Consulta presidencial. Al Senado hay que votar en la lista cerrada, estamos en el tarjetón en la parte de abajo, encima del voto en blanco, hay que marcar solamente el logo de Pacto Histórico y en la Cámara hay que votar por el candidato que ustedes les llame la atención del Pacto Histórico, candidato a la Cámara de Representantes, Pacto Histórico en el departamento de Nariño. Muchas gracias, Felipe. Dios les Muy bendiga y un amable. abrazo. Muchas gracias a usted también. Un buen día. Bueno, buen día para todos y todas. Entramos en contacto.